Bueno, tú me dices, Acni. Sí, comenzamos. Bueno, hola, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro último día de la jornada del buen vivir. En esta ocasión vamos a hablar sobre la transición hacia el buen vivir, una visión ecofeminista. El día de hoy nuestra ponente Sandra Guzmán Luna nos hablará del tema. Será una conversación sobre la importancia de transitar hacia el buen vivir con un enfoque de género, de derechos humanos y de justicia climática. Bueno, la doctora Sandra Guzmán es ecofeminista, activista climática, especialista internacional en desarrollo bajo carbono y financiamiento climático. Fue directora general de políticas para cambio climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Semarnat. Es fundadora del Grupo Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe y actual coordinadora de la Agenda Internacional de la organización. Es doctora en política por la Universidad de New York en Reino Unido, con una investigación sobre finanzas públicas y cambio climático. Cuenta con una especialidad en financiamiento sustentable por la Universidad de Oxford y con una maestría en política y regulación ambiental por la Londinense de Economía y Ciencia Política. Es especialista en política y gestión energética y ambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la primera mujer en participar en Homeward Bound, proyecto sobre el fortalecimiento de las mujeres en la ciencia, con quienes visitó la Antártida para documentar los impactos del cambio climático en dicho territorio en 2018. Misión por la que recibió varias distinciones como la intelectual C. Chic del año 2018, así como fue seleccionada como una de las 34 Global Change Markers reconocidos por las becas Chevening del gobierno británico. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy y pues la escuchamos. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañan, no solo aquí en Zoom, pero también quienes nos siguen en redes. Es un verdadero placer para mí estar aquí con todas y todos ustedes. Sobre todo quiero comenzar felicitándoles por esta iniciativa. Yo creo que estamos en un momento crucial para empezar a imaginar una forma diferente de vida y que esa nueva forma de vida nos permita subsistir como humanidad, como especie en el planeta. El día de hoy voy a platicar no solo de esta importancia de transitar hacia el buen vivir, sino también quiero hacerlo desde una perspectiva ecofeminista. Y ahorita les voy a platicar por qué es importante no perder de vista la visión feminista en todos estos procesos para, digamos, lograr una transición mucho más integral. Por favor, quiero que me confirmen si ya pueden ver mi presentación. Perfecto. Sí, Bueno, todo bien. excelente. Bueno, entonces, en este sentido voy a abordar el tema del buen vivir desde esta perspectiva, de esta necesidad de transitar hacia una nueva forma de vida y de goce de la vida. Y por supuesto voy a tratar de enfatizar, como les decía, cuál es la importancia, por qué tenemos que también hablar del ecofeminismo en su integralidad. Entonces, primero vamos a hablar de por qué es importante transitar, en dónde nos encontramos actualmente. Estamos en un momento crítico, en un momento en el que ha predominado un modelo económico que ha tenido severos impactos en el ambiente, en la sociedad en su conjunto, y me refiero al capitalismo. Actualmente nos encontramos en un modelo capitalista que, como saben, es un sistema económico, social, basado en la propiedad privada de los medios de producción y que justamente busca hacer como una suerte de dominio de los recursos o llamados recursos naturales para la generación o la maximización de bienes para tener, digamos, una ganancia económica. Entonces, el capitalismo se ha basado precisamente en una forma de extracción de recursos, que es lo que le llamamos el extractivismo, que justamente engloba una serie de actividades económicas en las que se encuentran, por ejemplo, la explotación del petróleo, el modelo de agronegocios, esta parte de generar más comida a escalas más amplias,
pero también el extractivismo habla del rol de las grandes corporaciones transnacionales, esta idea de que hay que generar el modo de producción uniforme a lo largo y ancho del mundo y que esto pues permita, digamos, maximizar las ganancias haciendo más eficientes ciertos procesos. Una de las grandes, digamos, uno de los grandes pilares que ha sostenido no solo al capitalismo y al extractivismo, también está fuertemente relacionado con lo que llamamos el patriarcado. Se denomina patriarcado al predominio de la autoridad que ejerce un varón sobre un grupo de personas o sociedades, específicamente sobre las mujeres y los niños. Este modelo patriarcal ha venido dominando, digamos, desde hace muchos años, en donde se cree o se mantiene una premisa de que los hombres son superiores a las mujeres en todos los sentidos y que esto los debe poner a ellos en el centro de la toma de decisiones y de todo lo que conlleva al desarrollo económico, social y demás de las poblaciones. Este es exactamente el entorno en el que nos encontramos. Un modelo capitalista que extrae recursos o más bien todos los elementos de la naturaleza para generar una ganancia económica que casi siempre va a beneficiar a una parte muy, muy, muy reducida de la población. Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de cuáles son los impactos de este capitalismo y de este modelo versus lo que estamos observando, no solo en la degradación de la tierra, sino también en la degradación de los derechos de la mujer, nos encontramos ante un sistema que no solo no respeta el ambiente, sino tampoco respeta los derechos humanos de manera integral. Y particularmente son las mujeres las que tendemos a sufrir más digamos, tipo de inequidades en cuanto al sistema se refiere. Por ejemplo, cuando hablamos del capitalismo y del extractivismo, vemos una clara tendencia a la degradación de la naturaleza, en donde, como les decía, se busca extraer digamos, los elementos de la naturaleza para generar ganancias económicas y disrumpir con los ciclos naturales. Esto, lamentablemente, es uno de los temas que más se ha debatido a nivel internacional y, sin embargo, es un modelo que predomina a nivel internacional. Este modelo capitalista no ha entendido los límites de la naturaleza, es decir, que si nosotros seguimos produciendo y consumiendo a los ritmos que estamos haciéndolo actualmente, simple y sencillamente el planeta y la naturaleza no van a poder darnos, digamos, no van a tener la capacidad de brindar todos estos elementos que el modelo exige. Esto, por supuesto, ha llevado a la degradación de la naturaleza y ha roto muchos de los ciclos, y resultado de esa ruptura de los ciclos son hoy, por ejemplo, el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, por ejemplo, la deforestación masiva, la pésima calidad del aire que vivimos en muchas de las ciudades del mundo. Es decir, el modelo capitalista es la base de lo que hoy conocemos como la gran degradación ambiental. Por el otro lado, hablamos de este modelo capitalista patriarcal que justamente busca generar ganancias monetarias y acumulación de poder en detrimento de los valores y de la vida humana en sí misma. Para lograr mantener este modelo capitalista se ha buscado, digamos, extraer las mayores ganancias pagando poco. Entonces, se ha dado en detrimento de los derechos de todos los derechos humanos, pero particularmente de los derechos de las mujeres e incluso de niñas y niños que han servido o que han sido utilizados para el modelo capitalista para generar las ganancias que hoy se tienen. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de la mano de obra barata en Asia, en África, en América Latina, para sostener este modelo. Esto, por supuesto, ha llevado a ampliar las brechas entre lo que hoy conocemos como ricos y pobres. Esto no solo ha degradado la vida en sí misma, sino que ha perturbado y ha incrementado estas brechas entre hombres, mujeres, entre ricos y pobres, generando grandísimas distorsiones y, por supuesto, es la base de la discriminación que vivimos hoy en el mundo. Y esto, pues, ha llevado a muchísimos tipos de violencia, muchísimos millones de mujeres viven violencia todos los días, violencia en casa, violencia en el trabajo, y todo esto está asociado a esta ruptura digamos, de los lazos entre la población por todas estas consideraciones que el modelo ha traído consigo. Entonces, estamos en un momento en el que hemos visto una ruptura
de las sociedades hemos visto una ruptura de los ciclos naturales de la Tierra, y entonces el llamado hacia dónde tenemos que ir nos trae a una reflexión mucho más profunda de cuestionarnos en dónde estamos parados y realmente qué es lo que realmente podemos identificar como un futuro equitativo y sobre todo un futuro que logre reducir estas brechas. Y el buen vivir es, por supuesto, uno de los grandes caminos que se han estado estudiando, que se han estado explorando, no desde el punto de vista teórico, porque por supuesto ha sido objeto de estudio en muchos lados, sino desde un punto de vista pragmático. ¿Cómo lograr transitar hacia el buen vivir? Bueno, ya habrán hablado a lo largo de estos días sobre el buen vivir y lo que significa el buen vivir. Recordemos que esta expresión viene de palabras indígenas como es el sumac casay en quechua y el suma camaña en aymara, que realmente lo que busca el buen vivir es la vida plena. ¿Qué significa vivir en plenitud? Esto habla de la armonía, el equilibrio con la naturaleza, el equilibrio entre las comunidades y por supuesto lo que habla es no solo del buen vivir, es decir, como actores individuales, sino también del buen convivir, ¿no? Cómo nos relacionamos con los diferentes grupos de los que somos parte y cómo nos encontramos, digamos, cómo nos identificamos incluso como raza, como parte de un todo. Lo más fundamental del buen vivir y la razón por la que es uno de los ejes hacia donde deberíamos tender es que el buen vivir habla de alejarnos precisamente de esta visión extractivista. Para el buen vivir no debe existir la pobreza y no deben existir estos polos de ricos y pobres, sino debe haber una mayor equidad entre la población. Y por supuesto, para el buen vivir tiene que haber un equilibrio entre las especies y esto debe significar que no haya una extinción de especies, sino que todo siga un proceso natural de los ciclos de la naturaleza, porque la naturaleza sí tiene ciclos en donde, por supuesto, hay ciertas especies que alimentan a otras especies, pero todo ello responde de una manera armónica en los ciclos de la naturaleza. Lo que ha tratado el buen vivir es de resaltar que como humanidad somos parte de un todo. Y justamente aquí viene un concepto que es muy bonito, que es el concepto de la Pachamama. Y es un concepto que justamente también nace en la lengua quechua y que habla de la Pacha como el mundo, como la tierra, como eso que nos cobija, y de la mama, que es de la madre tierra. Entonces, cuando nos referimos a la Pachamama, es eso que nos envuelve, que es la madre tierra, pero no nos aleja del entendimiento de que nosotros somos parte de la Pachamama. Eso es justamente parte de los preceptos que el buen vivir busca y justamente uno de los grandes temas es cómo seguir caminando hacia allá y por qué deberíamos entonces caminar allá y por qué tendríamos que integrar una visión ecofeminista para caminar hacia el buen vivir y justamente ese es uno de los enfoques que tenemos que seguir cultivando. Comencemos por entender que estamos, como ya decíamos, en un momento en el que a la mujer en toda su expresión se le ha visto o se le ha discriminado y se le ha puesto en una posición de debilidad o de vulnerabilidad. Aunque ya estamos en tiempos modernos y pareciera que hemos trascendido en muchas democracias, la realidad es que las mujeres siguen viviendo de severas, digamos, son objeto de discriminación en diferentes niveles y de diferentes tipos. Solo para retomar algunos de los impactos que las mujeres siguen viviendo todos los días. Por ejemplo, sigue habiendo un sesgo de género en los impactos que tiene la degradación del medio ambiente, como es el caso del cambio climático. Es cierto que los impactos del cambio climático afectan de manera diferente a hombres y mujeres por el tipo de roles que se le han asignado a las mujeres y por el tipo de condiciones en las que viven las mujeres. Por ejemplo, existe un sesgo de género en la custodia del territorio y la propiedad de la tierra. Ustedes saben que uno de los grandes problemas es que las mujeres no han logrado ser independientes y que esa independencia les dé la capacidad de tener una tierra, de poder producir con sus propias, digamos, recursos y siempre se le ha visto dependiente de otro de otro tipo de sistemas. Y eso es algo que predomina en muchísimos países todavía. Por supuesto, existe un sesgo de género en puestos sociopolíticos. Ustedes saben que, por ejemplo, se ha hablado mucho de que a nivel de los sistemas políticos hay una cuota de género. Entonces, esto se ha visto como una manera de traer
un número determinado de mujeres, pero no es solo el número de mujeres que nos representen en la política lo que es importante, sino la capacidad o la libertad con la que esas mujeres pueden hablar, pueden opinar y pueden hacer los cambios dentro de ese aparato político. Entonces no es solo que tenga 100 mujeres en la política, sino que esas mujeres realmente tengan la capacidad de opinar y que se les deje tener, digamos, esa presencia y esa visibilidad, lo que van a ser los grandes cambios. Existe, por supuesto, impactos importantes en cuanto a contaminación se refiere. Sí hay impactos diferenciados entre hombres y mujeres. Por ejemplo, mujeres embarazadas siempre tienden a ser un sector muy vulnerable ante, por ejemplo, la contaminación atmosférica. Y por supuesto, existen roles asignados tradicionalmente a las mujeres, por ejemplo, en el hogar, que también se han extrapolado a otras actividades en temas del cuidado del ambiente, ¿no? Ustedes saben que en las discusiones feministas se dice que por el hecho de ser mujeres no se nos debe obligar a ser madres, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que haber un respeto de las decisiones, aún en nuestra capacidad de generar o de dar vida, no se nos debe exigir solo cumplir ese rol de dadoras de vida en el hogar, sino se nos debe respetar el libre albedrío de decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras mentes. Y bueno, hay muchos estudios que se han hecho justamente para hacer esta sinergia entre que la degradación del ambiente y la degradación de los derechos de las mujeres están muy de la mano y se deben, como ya lo explicaba hace un momento, a un modelo que no conoce o que no respeta esos límites de la naturaleza y tampoco respeta los derechos de las mujeres de igual manera que los derechos de los hombres. Entonces, todo esto, por supuesto, ha llevado a doctrinas muy importantes como lo que conocemos como el feminismo, que ustedes saben es un movimiento social que pide el reconocimiento de las mujeres, de las capacidades de las mujeres al mismo nivel que el de los hombres. Por ejemplo, la igualdad de género se refiere a esa igualdad de derechos y responsabilidades y oportunidades para los hombres y mujeres, como, digamos, para las mujeres como los tienen los hombres y para los niños y niñas de la misma manera. ¿Y a qué se refiere la equidad de género? Pues se refiere a la defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el control y en el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Esto quiere decir abolir la discriminación que se vive entre hombres y mujeres, que nunca te juzguen por tu condición de mujer, que no importa si eres joven o seas de donde vengas, que nunca se te juzgue por simple y sencillamente ser mujer. Eso es lo que busca la equidad de género. Hay un informe muy importante, que es un informe del Foro Económico Mundial que se presentó en 2017, que dice que lamentablemente la evolución de las sociedades, aunque ha mejorado en términos de la participación de las mujeres en muchas esferas, en realidad estamos tan atrasados en este reconocimiento que podríamos alcanzar esa igualdad de género en por lo menos 100 años. Entonces, ustedes, yo, estas generaciones somos producto de una lucha de muchísimos años atrás en donde las mujeres han venido haciendo no solo una participación activa demandando los derechos, los derechos básicos elementales, pero es una lucha en la que lamentablemente vamos muy, muy retrasados y eso es precisamente parte de lo que nos debe motivar hacia esta nueva forma de vida. Entonces, cuando hablamos de hacia dónde queremos ir y desde una perspectiva ecofeminista, aquí es en donde empieza una conversación que tiene que ser que tiene que ser escuchada en el proceso del buen vivir. ¿Qué es el ecofeminismo? Bueno, el ecofeminismo es también un movimiento que justamente tiene una conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. Como ya les decía, este modelo capitalista extractivo patriarcal es el que ha, digamos, generado grandes impactos en el ambiente, pero también en los derechos humanos. Entonces, el ecofeminismo reconoce que este mecanismo económico en el que nos hemos basado es el que ha generado estas, digamos, severas y profundas laceraciones en el medio natural y en los derechos de la mujer, y entonces genera este movimiento que busca apelar por los derechos tanto de la naturaleza como por los derechos de la mujer. Es un movimiento que se gestó
en los años 70 se dice que es parte de una segunda ola del feminismo y del movimiento ecologista. Entonces unió estos dos movimientos para empezar a trabajar de manera más sinérgica. Y justamente las aportaciones de estos dos pensamientos, feminismo y ecologismo, es lo que se dice que ofrece, ¿no?, una oportunidad no solo de trabajar hacia la abolición de esta discriminación contra las mujeres, sino también para acabar con esa discriminación que hemos tenido hacia la naturaleza. Entonces, que es lo que han enfatizado muchísimas ecofeministas en el mundo. Por supuesto, hay diferentes tendencias ecofeministas, hay diversos, digamos, aproximaciones, pero a grandes rasgos habla justamente de que es importante ver a la población femenina o se asume a la población femenina como un agente de cambio y de liberación, justamente por todos estos, por todas estas batallas a las que las mujeres se han enfrentado y que han tenido que trascender, y sobre todo por este principio de feminidad, pero sobre todo de fuerza, que ha sido una constante de la lucha, digamos, de las mujeres. Y bueno, de ahí se han desprendido muchos otros conceptos, como lo es el ambientalismo feminista, que también habla, digamos, de la importancia de entender la relación de los hombres y las mujeres para entender por qué, digamos, la degradación de la naturaleza. Hay muchísimas feministas, ecofeministas en el mundo, solo les menciono algunos nombres. François de Bon, que fue quien, digamos, tuvo el primer enunciamiento de lo que era el ecofeminismo, pero ustedes habrán escuchado de Vandana Shiva, que es una de las grandes ecofeministas en el mundo, Alicia Puleo, Yayo Herrero. Hay muchísimas ecofeministas que han estado justamente impulsando esto. Y por supuesto que hay debates sobre el ecofeminismo visto desde la perspectiva de las mujeres. Hay personas que dicen que, bueno, porque somos mujeres y somos dadoras de vida, entonces nos importa más el ambiente que lo que les importa a los hombres, por ejemplo. Entonces aquí hay un debate que no debería centrarse solo en nuestra capacidad de dar vida, sino en nuestra capacidad de ver, digamos, por las comunidades o ver de una manera más integral, a diferencia de lo que lo hacen los hombres. Entonces, ¿por qué tener un buen vivir con una visión ecofeminista? Porque transitar hacia el buen vivir implica reconocer que tenemos diferencias, pero que tenemos que operar de manera, digamos, colaborativa, equitativa, y que como mujeres podemos aportar las mismas cosas que los hombres. Es decir, hay muchas, hemos estudiado el concepto de buen vivir, por ejemplo, que como ustedes saben también ha sido muy adoptado en comunidades indígenas, en donde se sigue observando una cierta tendencia digamos, a mantener un liderazgo de los hombres sobre la toma de decisiones de las comunidades. Esto se ha observado en diferentes localidades y justamente lo que queremos decir es que ese buen vivir, esa transición hacia el buen vivir debe también venir acompañado fuertemente de una equidad de género que garantice ese trabajo conjunto a cualquier nivel que queramos trascender. Entonces, lo que quiero platicarles ahorita en estos últimos minutos es justo algunas iniciativas en donde estamos justamente promulgando este buen vivir y decir que afortunadamente muchas mujeres ya nos estamos organizando para trascender y para ser parte de esta transición hacia el buen vivir con una perspectiva integral en donde sí queremos colaborar con las y los compañeros, pero sobre todo en donde queremos que las voces sigan siendo escuchadas. Y aquí quiero compartirles dos experiencias que son, digamos, experiencias personales, que espero también sean, digamos, interesantes para todas aquellas que están en una búsqueda de ser partícipes de un movimiento, que están en búsqueda de ser parte de este buen vivir, pero sin dejar de ver también por sus propios derechos, ¿no? Sino que sea una lucha, digamos, integral. Hace un par de años tuve la maravillosa oportunidad de ser parte, ya lo mencionaba Diana en la presentación, de una expedición a la Antártida, justamente con un proyecto que se llama Homeward Bound, que lo que tiene es el objetivo de elevar la conciencia sobre el rol de las mujeres en la ciencia. Ustedes saben que a nivel científico, como en muchos otros niveles, la voz de las mujeres es casi siempre la menos escuchada o la menos reconocida, ¿no? Últimamente ustedes habrán escuchado de los recientes premios Nobel que se entregaron, en donde se reconocen algunas mujeres, pero si ustedes ven la historia de los premios Nobel,
el número de apariciones de mujeres pues sigue siendo mínimo. Esta iniciativa justamente lo que habla es de la importancia de hacer ver el valor que tienen las mujeres, no solo en el campo científico, sino cómo ese rol en cuanto a innovación científica puede luego trascender, por ejemplo, hacia la toma de decisiones. Entonces, el mundo científico que ha sido en detrimento de las mujeres, lo que ahora se busca es cómo fortalecer a las mujeres en el campo de las ciencias, de todas las ciencias naturales, sociales y de todas, para elevar la voz y decir que todas y cada una de nosotras, siendo el 50% de la población del mundo, tenemos algo que decir y podemos brindar ideas complementarias a la de los hombres, y no es en un sentido de estar en oposición a los hombres, sino decir, nosotras también podemos opinar porque también nos hemos preparado, también tenemos las condiciones intelectuales y estamos en condiciones de brindar también soluciones a estos grandes problemas que se viven en el mundo. Por supuesto, para mí la Antártida fue uno de los grandes parteaguas en mi vida profesional, simple y sencillamente porque siendo uno de los continentes más vulnerables ante los impactos del cambio climático, lo que nos llama es a acelerar las acciones, a dejar digamos, a que nosotras como mujeres salgamos de este caparazón que a veces nos metemos por miedo a confrontar a una sociedad que ha sido discriminadora, por supuesto, siempre pues estando alertas a los tipos de violencia, pero cómo nos podemos unir entre nosotras para fortalecernos y para cobijarnos ante las dificultades que enfrentamos todos los días. Entonces, y esto es parte justamente de, no podemos pensar en un buen vivir, no podemos pensar en una nueva forma de vida y de felicidad, sino también pensamos en un sentido de comunidad y cómo nos protegemos entre nosotras. Este proyecto en particular busca crear una red de 1000 mujeres en el mundo para, digamos, enfrentar una diversidad de problemáticas como es el cambio climático, y es justamente pues una de las áreas en donde yo me he desarrollado y creo que es una de las áreas que llaman más a hacer fuerza de las mujeres para confrontar todos estos problemas que estamos viviendo. Pero otra quizá de las experiencias que también ha sido muy digamos, que me ha marcado, pero que además resalto justamente en la tendencia del buen vivir, es justamente una experiencia que tuve oportunidad de vivir justamente el año pasado en la Amazonía. Ustedes saben que este concepto de buen vivir, de hecho, ha habido comunidades como es la comunidad de Sarayaku en Ecuador, en donde hay grandes representantes que están impulsando esta conceptualización del buen vivir como este proceso de abrazarnos a la naturaleza, siendo la naturaleza quien realmente es la que nos cobija, siendo nosotros parte de esta naturaleza. Y justamente fue esta experiencia que tuve oportunidad de vivir en la Amazonía que me marcó en un sentido claro, estamos en un momento en el que buena parte de la población vive en grandes ciudades, en estas islas urbanas. Entonces, cuando nosotros le decimos a los niños que protejan la naturaleza, que protejan los árboles, que protejan los pájaros, los animales, para algunos niños es simple y sencillamente difícil ubicarse en esta situación de protección, porque hay niños que ya no conviven con la naturaleza. Entonces, estamos pidiéndole que proteja algo que no conocen o que no conocen de manera como intrínseca. Van al parque algún día, van a algún lugar algún día, pero no se ven como parte de la naturaleza. Y ese es justamente uno de los llamados. ¿Cómo logramos abrazarnos a los diferentes entornos en los que somos parte? Y aunque no estemos ahí, ¿cómo logramos regresar al núcleo de la vida en donde están los grandes recursos que nos mantienen, ¿no? Los grandes elementos? Entonces, es conectarnos, el hecho de que estemos viviendo en México o en algún otro lugar, lo que tenemos que entender es que vivimos en un sistema interconectado. Lo que pasa en México va a afectar a la Amazonía, va a afectar a la Antártida, y lo que pasa en la Amazonía va a afectar a México, va a afectar a la Amazonía, a la Antártida. Entonces, estamos interconectados y eso es parte fundamental de pensar en el buen vivir, ya no solo en lo que a mí me hace feliz, sino en cómo vamos a mantener un balance entre los diferentes ecosistemas que nos rodean. Y finalmente, les presento a esta iniciativa que se llama Defensoras, que justamente nace como producto de esta visita que hicimos en la Amazonía,
que es una red de mujeres que justamente buscamos fortalecer las herramientas de defensa para proteger sitios sagrados como es la Amazonía, pero también otros sitios sagrados que existen en el mundo. Y pues a nosotras nos da mucho gusto sumarnos a esta iniciativa, a este viaje por el buen vivir, porque esperamos seguir trabajando con muchas mujeres y por supuesto también con muchos hombres para seguir fortaleciendo nuestras fuerzas y sobre todo para volver a reconectarnos con la naturaleza y volver al centro, como decía, de la vida, que es lo más importante. En este curso que justamente terminamos hace unas semanas, duró de abril a octubre, estamos buscando pues eso, fortalecer todas las herramientas técnicas de comunicación, de política, legales, de financiamiento, para que más mujeres se puedan sumar a esta lucha por la protección de la naturaleza y por la protección de nuestros derechos. Y bueno, se basa en un principio de sororidad, ¿no? De ayudarnos a nosotras para lograr ese buen vivir. Y bueno, con esto pues solo quisiera terminar diciendo que es un gusto conocer este tipo de iniciativas. Creo que tenemos que seguir trabajando juntas y juntos por la liberación del alma y por la liberación de nuestros pensamientos para lograr realmente un buen vivir, pero sin dejar atrás, digamos que para lograr ese equilibrio tenemos que trabajar juntas, hombres y mujeres, y por supuesto niñas y niños, y que todos tengamos que transitar hacia esta nueva forma de vida y de felicidad para lograr realmente vivir en armonía con la naturaleza. Así que muchísimas gracias, aquí lo dejo, y bueno, feliz de escuchar comentarios y y bueno, tener una conversación con quienes participan en este seminario. Muchísimas gracias. Ay, perdón, creo que estábamos teniendo unas fallas, pero muchísimas gracias, Anda, por tu ponencia. La verdad es que está muy padre y además tenemos muchos comentarios. Entonces, voy a leer el primero. Ceci Ramírez nos menciona: ¿cómo se podría luchar en contra del propio gobierno siendo feministas ecologistas? Pienso que el gobierno mexicano o el brasileño que tiene proyectos que van directamente en contra del entorno ecológico. Por cierto, un excelente ponente. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que aquí comenzaría diciendo que históricamente ha habido, digamos, la constitución del Estado, como lo conocemos, por ejemplo, esta división de poderes o esta cosa, obviamente ha sido una concepción que no responde a las necesidades reales de la población y de las sociedades. Entonces, se ha generado esta dicotomía entre lo que es el gobierno y lo que es la sociedad. Y hoy por hoy estamos ante un momento tan crítico y tan crucial que lo que tenemos que empezar es a entender que no habrá solución para enfrentar crisis como el cambio climático o como, por ejemplo, la pandemia o cualquier otra crisis que venga solo de un lado. Es decir, no van los gobiernos, y yo habiendo sido funcionaria, les puedo decir que el gobierno por sí solo no va a lograr atender todas las crisis que estamos enfrentando. Entonces, tenemos que empezar a trabajar fuertemente en una idea de que cada actor, ¿no? Dentro de esta visión de gobernanza juega un rol y ese rol debe ser ejecutado con responsabilidad y debemos empezar a generar sinergias. Ahora, claro, nos encontramos ante ciertos tipos de gobierno que están cerrándose a esa posibilidad de diálogo, a esa posibilidad de tender estos puentes, y esa es la gran alerta que tenemos que tener como sociedad. Si hay un gobierno que no nos representa, que no está haciendo lo que es mejor para la mayoría, entonces a ese gobierno hay que quitarlo. Y esa es una de las ventajas de la democracia. Por supuesto que en las democracias que conocemos en América Latina, pues hay muchísimos asegúnes, hay muchísimas digamos, herramientas que no han sido del todo útiles, por decirlo de alguna manera, pero aquí es justamente en donde tenemos que empezar a juntarnos y hacer
escuchar nuestra voz como ciudadanía. En una democracia nosotros somos los que elegimos a los que nos representan, y si esas personas que nos representan no están teniendo, digamos, no están escuchando esas voces, como el gobierno actual mexicano, que no está escuchando las voces de las feministas, no está escuchando las voces de los ecologistas, no está escuchando las voces de las víctimas. Entonces, eso tiene que ser una de las grandes señales para determinar, ¿queremos un gobierno así o tenemos que sumarnos para trabajar sinérgicamente y entonces hacer un cambio en el gobierno? Entonces, no es sencillo, por supuesto, pero este es justamente el llamado a usar, yo creo en los superpoderes de la ciudadanía, y yo creo que una ciudadanía activa que se involucra, que se preocupa, es una ciudadanía que, por supuesto, va a poder hacer mucho para impulsar esas cosas que queremos ver a nivel, digamos, de los grandes cambios. Entonces, no es fácil, pero sí, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Y ese es el punto. No nos podemos quedar solo, sí, observando, ¿no? Tenemos que también activarnos. Y bueno, hay otra pregunta del público y también me gustaría mencionar algo, pero primero eh, nos preguntan, ¿cómo crees que podemos unir distintas luchas como la de la comunidad LGBT, la ecofeminista, la antirracista y la antirracista para hacer frente a problemas comunes que devienen de la racionalidad capitalista? Y mi pregunta va más hacia lo que mencionabas de este debate que hay dentro del feminismo, de cómo las mujeres pueden verse encapsuladas dentro de este papel de cuidadoras. Y me gustaría un poco que si podías andar dentro de ese debate, porque yo sé que la autora que mencionaste, Shiva, recalca el papel de las mujeres de comunidades autóctonas en el sur global para subsistir de una manera sostenible y que tienen un valor intrínseco hacia la biodiversidad, pero también sé que mucho de ese papel es porque ellas también están en el papel de cuidadoras de casa y se quedan dentro del hogar, mientras que los hombres son los que van y los que trabajan. Muchas gracias. Aquí hay muchísimos temas, pero yo creo que tocaron esta primera pregunta sobre cómo hacer la unión de las luchas. Creo que ese es justamente el gran llamado a, por supuesto que hay problemas que nos llevan a sectorializarnos y a segmentarnos. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo en México un problema llamado, que se relaciona con, con la desaparición de unos fideicomisos públicos que se quiere hacer. Entonces, afecta a víctimas, afecta a ambientalistas, afecta a los derechos humanos por aquí, y justamente los gobiernos han tendido a aprovechar esa división entre la población para poner, digamos, para gestionar ciertas políticas que son segmentadas. Entonces, justamente, por ejemplo, el cambio climático es una de las grandes muestras de que no podemos seguir trabajando en silos, como llamamos, o de manera sectorial. Por ejemplo, el cambio climático se aborda casi siempre en los sectores ambientales, ¿no? O sea, quienes están trabajando estos temas son las secretarías de medio ambiente, pero si ustedes analizan, el origen del problema del calentamiento global viene de los sectores energéticos, del sector transporte, del sector agricultura. Entonces, si no estamos trabajando de manera sinérgica, entendiendo los diferentes tipos, digamos, de luchas, va a ser muy difícil hacer, digamos, atender los problemas de manera integral. Y esto pasa, por ejemplo, con las luchas de las feministas, con las luchas de los ecologistas, de las comunidades, digamos, LGTB. O sea, todos tendríamos que estarnos uniendo por el simple hecho de acceder a nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos en su conjunto, y tratar de trabajar de manera conjunta las diferentes agendas, porque al final del día una decisión mala que se tome en un lado puede afectar a otro sector. Entonces, es muy difícil, claro, porque necesitas, digamos, capacidad de gestión, necesitas capacidad de movilización, pero yo creo que ese es justamente, yo creo que si queremos realmente ser exitosos en nuestra lucha, tenemos que empezar a comunicarnos más entre los diferentes movimientos, y por eso a mí en lo particular me gusta mucho la visión del ecofeminismo, porque une dos grandísimas luchas, que es el feminismo con el ecologismo, y nos llama a dialogar, porque tenemos unos
digamos, objetivos muy centrales y digamos, que nos afectan a ambos grupos. Entonces, creo que esa es la solución. Insisto, no es sencillo, pero creo que hacia allá tendríamos que avanzar para lograr pues, los cambios más sustantivos. Respecto a las diferentes visiones del feminismo, a mí me parece, esto es muy, digamos, yo me ubico en una visión dentro de mi estatus como ecofeminista, en la que yo sí creo, y esto es, digamos, una percepción, digamos, personal de mi vida como ecofeminista, yo sí creo que como mujeres tenemos una visión digamos, una visión de colaboración y tendemos a pensar a nivel más como comunitario que los hombres. O sea, yo sí creo que hay una cuestión que nos une y que tiene que ver con este cuidado a la vida. Y esto no significa que tengas que ser mamá para desarrollar ese sentido, ¿no? Y esto es quizá algo que es muy importante decir. Es cierto, el hecho de que seas mujer y que puedas dar vida no es lo que te hace realmente, no es lo que te da valor, ¿no? Sino es el poder de decidir sobre tu cuerpo, sobre tus actos, es lo que te da la libertad, digamos, como de posicionarte. Respecto a cómo esto se ha dado a nivel de las localidades, es también muy importante. Tú mencionabas el ejemplo de lo que Vandana Shiva ha enunciado, ¿no? El rol de las mujeres dentro de las comunidades. Totalmente cierto que las mujeres, sobre todo a cierto nivel de ciertas comunidades, se les sigue dando esta carga, digamos, extra de cuidados del hogar, de cuidados de los niños, de cuidados de los adultos, porque ya no es solo el cuidar de tus hijos, sino cuidar de tus abuelos, de tus padres, y eso sí que les genera una gran carga de trabajo, pero al mismo tiempo es la que, digamos, las mujeres son las que tienden a trabajar en comunidad, que también es lo que ha permitido, por ejemplo, hacer un mejor manejo de la tierra, ¿no? Por ejemplo, en algunas comunidades forestales, las mujeres son las que lideran estos procesos. Entonces, es verdad que, y por eso hablamos de que el buen vivir no solo tiene que ir hacia nuevas formas de hacer las cosas, sino también tiene que asegurar que las cargas de trabajo no estén mal distribuidas, porque entonces se vuelve un modelo que no está realmente asegurando una equidad, digamos, integral que nos permita como desprendernos, ¿no? De lo que originó el problema, ¿no? Entonces yo creo que sí es verdad que las mujeres, desde mi punto de vista, tendemos a tener una visión más integral de las cosas. Yo creo que pensamos más y hacemos más, digamos, de manera integral, pero yo creo que el tema es cómo asegurar que el modelo que emprendamos no incrementa las cargas de trabajo y, digamos, de las mujeres y cómo logramos hacer una distribución más equitativa de esas cargas para evitar pues, digamos, intensificar estos roles, ¿no? En la sociedad. Muchas gracias. Y también nos preguntan, Avi nos pregunta, ¿qué nos recomiendas consumir? Es decir, libros, videos, etcétera, para tener más información al respecto. Y también Diana nos pregunta, ¿crees que las mujeres podríamos empezar a accionar? ¿Cómo crees que las mujeres podríamos empezar a accionar de acuerdo a la filosofía del ecofeminismo? Y por último, Andrea nos dice, ¿cómo podríamos recuperar nuestra conexión con la naturaleza desde nuestro ser mujeres que viven en la ciudad? ¿Y cómo podemos hacer para incluir a los hombres en esta transformación? Muchísimas gracias. Bueno, para consumir les puedo recomendar algunas lecturas pues muy básicas que les pueden dar como quizá una primera idea. Y quizá yo debo decirles aquí, por ejemplo, yo creo que yo he sido ecofeminista desde hace muchos años, muchos, quizá 15, cuando yo empecé a trabajar en todo esto, pero hasta muy recientemente digamos que me empecé a meter más en entender las definiciones, en entender los conceptos, en entender las luchas históricas, es que me declaro a mí misma una ecofeminista. Entonces, a veces yo estoy segura que muchas de ustedes tienen intereses, digamos, que están trabajando todos los días por hacer cosas de manera diferente y que a lo mejor no se han establecido en algún segmento de como feministas o como ecofeministas o lo que sea, pero yo creo que esta es parte como de la lucha cotidiana, ¿no? De encontrarnos
digamos, de ubicarnos en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y esta lucha no es sencilla ni sucede de un día para otro, ¿no? O sea, digamos, yo llevo 15 años trabajando en temas de cambio climático y yo comencé como ambientalista, es decir, yo comencé preocupada por los temas ambientales, la degradación de la tierra, la degradación, en este caso, de la capa de ozono, que fue el primer tema que yo empecé a trabajar, después todo el problema del calentamiento global, y después empecé a entender cuál era el origen de todo este problema y cuál es el rol, ¿no? que el modelo económico juega, y entendí estos impactos dobles de este sistema en la naturaleza y en los derechos de las mujeres, y entonces empecé a conectar, digamos, estas visiones y comencé a identificarme digamos, en este nodo de ecofeminista, y empecé a identificar cuál era mi lucha. Entonces creo que ahí es una recomendación a quienes empiezan a trabajar en estos temas, es primero que identifiquen, ¿no? Cuáles son esos temas que les preocupa, que les interesa, en donde ustedes consideran que pueden, que les gustaría como brindar soluciones, porque para mí todo esto ha sido empezar por asumirme como parte del problema, ¿no? Yo soy una ciudadana que como muchos de ustedes viven en ciudades, ¿no? ¿Qué es lo que yo consumo? Entonces empecé mucho a preocuparme por en dónde estoy yo, qué tipo de actividades hago yo, y luego cómo mi vida profesional me puede ayudar también a enfrentar esta lucha. Entonces, les recomiendo que hagan un ejercicio de un mapa de vida en donde se establezcan cuáles son esas actividades que ustedes hacen cotidianamente que tienen que cambiar, ¿no? A la luz de todo esto, y sobre todo qué es lo que ustedes quieren lograr, ¿no? Con qué quieren contribuir en términos de las soluciones, y eso las va a empezar a ubicar digamos, en el mapa. Y por supuesto, el tema de las ciudades es un tema fundamental. Solo, por ejemplo, para darles una idea, en 2050, 80% de la población del mundo va a vivir en urbes. Esto va a determinar pues un mayor consumo de agua, un mayor consumo de electricidad, una mayor deforestación. O sea, si seguimos como vamos, a ese ritmo, las ciudades que vamos a ver son ciudades absolutamente grises, ¿no? No vamos a ver las ciudades, no, o sea, eso poco que nosotros conocemos de la naturaleza, o lo que nuestros abuelos conocieron de la naturaleza, que nosotros ya no conocimos, nuestros nietos van a ver un contexto absolutamente diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? ¿Cómo conectarnos con la naturaleza? Y yo lo digo mucho, o sea, yo tuve una gran oportunidad de conectarme a un nivel, digamos, más allá de lo que yo me hubiera imaginado. Yo crecí estando cerca de la naturaleza, mi familia es de la Sierra Norte de Puebla, y crecí viendo, ¿no? Crecí palpando la naturaleza, digamos, aunque sean vacaciones, pero para mí era algo muy natural. Pero haber llegado a la Amazonía, ver, digamos, el cuidado que hacen las comunidades de la Amazonía, pero no solo el cuidado, el respeto que tienen por cada uno de los seres, por las plantas, por los árboles, a mí me trajo a un nivel muchísimo más profundo, y yo creo que a nuestros niños, a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestras mamás, tenemos que conectarnos cada vez más, aunque sean los lugares más elementales, un parque, donde sea, un bosque, y empezar a valorarnos que nosotros somos parte de ese entorno, ¿no? Si ese árbol se cae, si a la tierra deja ser infértil, no vamos a tener alimentos, no vamos a tener agua. Entonces tenemos que empezar a romper esta idea de que nosotros somos superiores a la naturaleza. La naturaleza es la que nos da la posibilidad de estar vivos. Y yo creo que en tanto no entendamos esa dependencia que nosotros tenemos en la naturaleza, nos vamos a seguir alejando de ella, ¿no? Entonces yo los invito y las invito a hablar con sus familiares, con sus amigos, y empezar a hacer estas conversaciones. O sea, ¿cuál es eso que la naturaleza me da, gracias a lo cual estoy aquí, respiro, como, vivo, ¿no? Y que eso les permita ir acercándose más y más y más a esa vida más, digamos, armónica, y sobre todo sostenible. Y ese sí empieza por uno mismo, ¿no? Y cómo tu vida puede influir en la vida de los demás. Entonces, si no cambias tú, no esperes que alguien más cambie, si no empiezas por ti mismo. Muchas gracias. Monse Fonseca nos da un comentario.
Dice, Sandra, me pareció muy acertado tu comentario respecto a las dificultades de la enseñanza del cuidado ambiental a los niños estando tan desconectados. Me encantaría que nos hablaras sobre tu opinión del impacto de la educación ambiental o educación para el cambio climático de la sociedad. Y bueno, también yo tenía una pregunta, es igual rápida. ¿Consideras que es bueno como juntar todas las luchas feministas? O sea, ves que hay como varios tipos de feminismo. ¿Considerarías tú que podríamos como centralizarlas en el ecofeminismo? Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, sobre la pregunta de Monse, yo creo que esto, esto de la educación ambiental, educación para la vida, es uno de los grandes temas que tendríamos que seguir impulsando, seguir empujando, pero yo creo que es muy importante que nos dejemos de, nuevamente, de trabajar en silos, es decir, se piensa que la educación ambiental es para los ambientalistas, ¿no? Y esto es absolutamente erróneo. La educación ambiental tiene que ser, así como la educación cívica, tiene que ser algo que sea dominante para toda la población. Es decir, tú en tu vida cotidiana tienes que entender, digamos, los impactos que tus actividades tienen en el ambiente y eso cómo, digamos, te hace responsable del problema, pero también de las soluciones. Entonces yo creo que la educación ambiental juega un rol fundamental a todos los niveles, ya no solo a los niños. Yo he escuchado mucho esto de, bueno, los niños son el futuro, ¿no? Entonces tendemos a cargarle a los niños la responsabilidad de lo que hoy está en manos de los adultos. Entonces, yo creo que esto es un tema importante y la educación ambiental no debe verse solo, insisto, a nivel de la base, la primaria de los niños, sino a lo largo y ancho de todas las carreras y no solo de las carreras afines a lo ambiental, ¿no? Sino empezar a ver esto de una manera más transversal. Insisto, el problema de cambio climático va a impactar todas y cada una de las actividades que estamos haciendo en este planeta. Entonces, tratar el cambio climático solo desde la trinchera ambiental es uno de los errores más grandes que nos vamos a enfrentar si no hacemos un cambio y si no incidimos para que esos sectores como el energético, el de transporte y otros integren la visión y la perspectiva de cambio climático y la de género de manera integral, ¿no? Las políticas más eficientes y más efectivas que vamos a ver en el futuro son aquellas que antes de ser diseñadas, digamos, aquel tomador de decisión se pone los lentes de género, los lentes de cambio climático y entonces diseña políticas que vayan con estas dos perspectivas desde el día uno. Entonces, el sistema educativo tiene que reformularse, tiene que cambiar radicalmente en muchas áreas para que integremos todo esto debido a que el fenómeno de cambio climático y los impactos ambientales están aquí y se van a quedar con nosotros muchísimos años. Entonces ya no podemos pensar en algo que va a pasar en 100 años, en 50 años. Ya lo estamos viviendo y todas y cada una de las personas lo vamos a enfrentar. Entonces por eso es muy importante que no pensemos solo en algo que nos afecta, digamos, a quienes trabajamos los temas, sino que nos afecta a todas y cada una de las personas que habitamos en el planeta. Entonces yo creo que la educación ambiental en ese sentido es fundamental. Sobre la pregunta de los diferentes tipos de feminismos, y cómo integrarnos o si deberíamos integrarnos en el ecofeminismo, yo creo que no sé si integrarnos en el ecofeminismo es, digamos, el planteamiento. Lo que yo sí creo es que feministas, ecologistas, ecofeministas y todas las, digamos, los grupos tenemos una raíz, ¿no? Todas y todos nosotros somos ciudadanos, somos seres humanos, ¿no? Tenemos una condición de humanidad que nos hace estar en un mismo nivel digamos, estamos luchando por nuestros derechos de supervivencia. Nuestro llamado en esta tierra es a sobrevivir y a coexistir y a convivir, ¿no? con el entorno. Yo creo que, por ejemplo, una vez me preguntaban que qué era más importante, digamos, acabar con lograr la equidad de género o lograr la atención del cambio climático. Y es que no puedes pensarlo como dos luchas a las que vas por acá y vas por allá. No, tienes que trabajar de manera armónica. Y yo creo que la clave de todo está en el respeto de la lucha de los otros, ¿no? No es más importante el feminismo que el ecologismo, no. O sea,
son luchas que tienen que ir de la mano. Y si yo como feminista o como ecofeminista a lo mejor no estoy en la lucha de mis colegas de la comunidad LGTB, a lo mejor, pero no estoy, digamos, pero yo los apoyo, ¿no? Y es parte de la, o sea, digamos, reconocer la diversidad, respetarnos, apoyarnos y en ese sentido hacernos eco. Es como las comunidades indígenas. Lo que quieren las comunidades indígenas es que se les respete, que les respeten su cultura, que les respeten sus tradiciones, que respeten su conocimiento, sus territorios. No están pidiendo que todo el mundo se vuelva indigenista para poder, digamos, vivir de una manera diferente. Lo que quieren es ser respetados y están compartiéndonos su conocimiento tradicional para que nosotros tomemos mejores decisiones. Entonces, no es que todos nos tengamos que volver una cosa u otra cosa, sino es que respetemos que en la diversidad está la riqueza de este planeta y que eso, digamos, trabajar sinérgicamente, respetar las luchas y sumarnos a las luchas de los otros, ¿no? Es, yo creo que la vía más importante para protegernos en este presente y hacia el futuro. Muchas gracias. Monse nos responde que está totalmente de acuerdo. La educación ambiental no es un fin en sí mismo, sino una forma de educar a través de los valores, la creación de competencias y conocimientos. Y Dani nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el ecofeminismo y el feminismo decolonial? Ya que los dos hablan sobre el cuidado de la naturaleza y la relación con los cuerpos y cómo nos vemos dominados en el sistema. Y otra pregunta de igual de Dani, ¿cómo los hombres pueden encontrar y dejar de reproducir las redes de dominación y la visión de la objetivización de la naturaleza? Muchísimas gracias. Esta parte del ecofeminismo y del feminismo decolonial, yo creo que parten del mismo fundamento y digamos esta búsqueda de regresar un poco al centro y tratar como de valorar otras cosas. Pero yo creo que la parte decolonial también se asocia a esta parte de la represión norte-sur que se ha estado viviendo, digamos, históricamente, que las mujeres sí han sido objeto desde la colonización y después en los procesos, digamos, después de todo lo que tiene que ver con la colonización, no solo el proceso per se, sino todo lo que ha traído la colonización, que han sido estas discriminaciones. El feminismo también busca acabar, decolonial también busca acabar o reducir estas, digamos, brechas que han generado pues esta violación, ¿no?, a los derechos resultado de todas estas prácticas históricas. Entonces, pero yo creo que esa, digamos, no diría que es como lo que las separa, más bien es una característica, pero yo creo que ambas parten del reconocimiento de la necesidad de que hombres y mujeres sean reconocidos, sean tratados de la misma manera, y por supuesto que sean entendidos que su relación con la naturaleza, hombres y mujeres, es diferente y que tendríamos que, si queremos soluciones integrales, considerar que ambos son igualmente valiosos y contribuyen de manera diferente, digamos, a las soluciones, pero que los dos lo hacen. Y obviamente uno más enfocado en estos procesos históricos y otro más enfocado en esta relación con este balance con el ambiente, ¿no? Respecto a la pregunta de cómo involucrar a los hombres, hay un tema que a mí me parece muy interesante y que he tratado como de conversarlo mucho con colegas. Y yo creo que por muchos años, cuando hablamos de equidad de género, ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de equidad de género, pues casi siempre son mujeres, ¿no? Son mujeres las que están, digamos, trabajando en la equidad de género porque hay una deuda histórica con las mujeres. O sea, las mujeres han luchado muchísimo, los diferentes grupos, todas las compañeras que han luchado a lo largo de la historia por lograr un asiento, por lograr ser vistas. Y yo creo que los hombres han tenido tan fácil, digamos, en términos de la historia, digamos, el posicionarse, que hay muy pocos hombres que están sensibilizados ante la idea de la equidad. Cada vez hay más y cada vez hay más hombres que reconocen que sí hay, digamos, un trato diferencial, que hay un trato, digamos, inequitativo. Y lo que hay que hacer es tratar de involucrarles en los procesos para que entiendan el origen de todo esto, ¿no? A veces hay hombres que simple y sencillamente no lo entienden. Y es muy interesante porque uno pensaría que a estas alturas, en estos tiempos modernos, ya todos los hombres tendrían que estar sensibilizados con la equidad de género y no es así.
¿no? Entonces yo creo que sigue habiendo un proceso que hay de educación, pero insisto, una educación que sea colaborativa, ¿no? En donde nosotras como mujeres no somos feministas y hemos trabajado esto para estar en contra de los hombres. O sea, lo que nosotras queremos es que se nos reconozca que somos tan capaces como cualquier hombre, ¿no? No tenemos y no estamos queriendo solamente un tema de cuota. No es que solo pongas a una mujer en la toma de decisiones, ese no es el punto. El punto es que cuando la dejes tomar una posición, no la dejes porque es mujer, sino porque es capaz de tomar decisiones, es capaz de hacer las mismas cosas que hace un hombre y lo hemos, digamos, demostrado en todas las áreas, en la ciencia, en el deporte, en la política. Digamos, las mujeres han demostrado tener las capacidades y siempre nos cuesta más. Entonces, sí tenemos que hacer un proceso en el que hombres y mujeres trabajen de manera conjunta en este proceso, porque los hombres también van a tener beneficios. Y yo creo que aquí, y ya con esto cierro, los hombres también han sido, digamos, a los hombres se les ha exigido ser como los dominantes, ¿no? También hay muchas mujeres perdón, muchos hombres que tampoco están como satisfechos o en esta posición que se les ha exigido también de ser como los machos alfa que protegen. También hay hombres que no están cómodos con esa posición y también se han sumado a estos movimientos de por qué no simple y sencillamente nos respetan y nos dejan de exigir que seamos los todopoderosos, ¿no? Entonces, yo creo que es irnos entendiendo, ir teniendo más conversaciones y ojalá que los hombres estén más abiertos, ¿no? A saber que una ecofeminista no es no les odiamos, no queremos no trabajar con ellos, al contrario, este es un proceso de construcción colectiva y somos seres humanos y lo que suceda con la destrucción del ambiente nos va a afectar a hombres y mujeres. Sí, de manera diferenciada en un primer momento, pero eventualmente son impactos que vamos a vivir ambos sexos. Entonces, y todas y todos los, digamos, toda la población en su conjunto. Entonces creo que es un momento de luchar conjuntamente por la supervivencia de nuestra especie. Muchas gracias, Sandra. Sí, creo que es muy importante abrir el diálogo. Solo tenemos una última pregunta de Mitzi. ¿Hay alguna forma de unirnos a defensoras o apoyar el proyecto? Y también Sagni nos quiere aportar algo a la conversación. Sagni, adelante, puedes abrir tu micrófono. Ay, sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Sandra. La verdad, ha sido muy hermoso escucharte. Y bueno, como agregando un poco, estás como hablando de los hombres, creo que sí, o sea, como aterrizando un poquito como hacia ejemplos o hacia ciertas actitudes, o sea, lo que yo veo además de la maternidad o esos roles que se nos ha dado como por naturaleza, junto con no sé, el cuidado de las plantas o el cuidado de los animales o mascotas, también se da muchísimo esa división como de tareas para las mujeres rurales y creo que una forma también de empezar a alejar, o bueno, no alejar, sino como que disociar a todas estas tareas o todas estas actividades de una idea como de roles de género, es comenzar justo a normalizar o a incluir a los hombres y tanto a las mujeres también, obviamente, en todo tipo de tareas o con todo tipo de actividades, ¿no? Los hombres también pueden cuidar plantas, también les gustan mucho las plantas, también pueden tener un amor profundo por los animales y no solamente como que jugar con ellos y todo. También, bueno, creo que hay muchísimos ejemplos que ya son muy conocidos, como que se nos ha también a nosotras enseñado que tenemos como que nada más estar en la casa y todo, y pues también podemos salir y hacer otras actividades, ¿no? También como reformular toda la idea que tenemos de familia es como súper importante. Y en el sentido de lo que hablaba hace rato sobre la decolonialidad, o sea, es que creo que mucha como de esta perspectiva o de esta teoría de decolonialidad también va muy en conjunto con la interseccionalidad. Es algo que más o menos hablaba sobre el posicionamiento de las personas o, bueno, sí, de todas las personas, de cómo es su realidad, ¿no? Cómo nos sitúa la sociedad y cómo nos vemos nosotras mismas.
Hace poco leía a una mujer que es judía y que es blanca, y ella hablaba de cómo ella, antes de ser situada como mujer, fue situada como blanca, o sea, que cuando ella nació y en los CUNE pararon y dijeron, no, pues es que aquí están los niños y las niñas negros, y aquí están los niños y las niñas blancos y blancas. Y eso ha siempre influido en ella, ¿no? Entonces, creo que a la hora como de hablar de todos estos espectros, todos estos problemas, tenemos que situarnos, tenemos que posicionarnos para entender cuál es la realidad de las personas. Y evidentemente también quitar estereotipos como que pueden llegar a trascender, por ejemplo, en la islamofobia, ¿no? En la que, bueno, vemos al Islam, un ejemplo, también puede ser como con otras religiones, pero es un ejemplo, como súper opresivo para las mujeres y, ay no, deberían de quitarse su hijab, su burka, pobrecitas, y es como, bueno, creo que necesitamos entender la realidad para saber desde dónde hablan todas esas mujeres, porque existe el feminismo islámico, mujeres que desde el Corán, desde su religión pueden empoderarse, pueden salir adelante. Y no sé, o sea, todo esto se relaciona y se puede relacionar incluso esta realidad de la religión, por ejemplo, con el medio ambiente, ¿no? Con realidad de mujeres que viven en contextos de guerra, en contextos de, no sé, desterritorialización. Entonces, súper, bueno, me hiciste como tener todas estas ideas y no, muchísimas gracias, Sandra, muchas felicidades por esto y bueno, cuando quieras este espacio, también me gustaría saber lo que dijo Mitzi sobre si podemos unirnos o cómo podemos aportar un poquito a Defensoras o a los proyectos que tienes. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, sobre el caso de Defensoras, por supuesto, es una comunidad que nace justamente por la necesidad imperante de tener un espacio de autoprotegernos, pero también de autoayudarnos en muchas luchas. Para mí la defensa de la naturaleza y de nuestros derechos no solo está en el territorio, por supuesto en el territorio es muy importante, pero la defensa está en todos los niveles, ¿no? A nivel de la política, a nivel de lo legislativo, a nivel de lo judicial, a nivel de lo académico. Es decir, la lucha que hacemos las mujeres todos los días por fortalecer nuestro rol, nos lleva a enfrentar una serie de discriminaciones y temas que cuando tenemos un grupo, cuando tenemos un espacio de interacción, nos sentimos más, yo diría, más valientes, ¿no? Entonces, nos empodera. Entonces, Defensoras es un espacio que busca hacerlo. Como les decía, terminamos el primer curso, pero ahora estamos en la formación de la comunidad y hacia el segundo curso de Defensoras. Así que a quienes se quieran sumar, nos pueden escribir en defensorasdelanaturaleza@gmail.com, así todo, defensoras de la naturaleza seguido @gmail. Y estamos justamente en este proceso de fortalecer la comunidad. Y solo quería hacer un comentario justo sobre el tema de los principios y de los objetivos del buen vivir que se han presentado también en este seminario y bueno, en este viaje hacia el buen vivir. Y yo solo quisiera enfatizar que, por ejemplo, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con los 3 objetivos que se han planteado de los objetivos del buen vivir, esta parte del balance digamos, biocéntricos, de respetar todos los tipos de vidas, esta parte de la justicia social, pero sobre todo me gusta mucho el tercer objetivo que tiene que ver con la vida, con el balance, digamos, individual de cada una de las personas y poner siempre a la vida en el centro. Y no solo me refiero a la vida humana, pero me refiero a la vida en su totalidad. Y mientras logremos ese equilibrio entre el ser, ¿no? Entre la persona y todo lo que rodea, respetando la diversidad, esto que decía Sasni es fundamental. Nunca vamos a ser exactamente iguales, pero lo que busca la equidad es reconocernos, reconocer nuestras capacidades y reconocernos en esa diversidad, ¿no? Insistía yo en el caso de las comunidades indígenas. No es que todos nos volvamos indígenas, o sea, quienes tienen un origen indígena es maravilloso y es absolutamente increíble la lucha que han hecho por sobrevivir y por mantenerse ante este lavado que han hecho culturas que han tratado de homogeneizar, ¿no? Mujeres que viven con ciertas culturas en un lugar o en otro, no es que no tenemos que tener la misma cultura, lo que tenemos que es respetar
y vivir dentro de esa diversidad, respetando esas luchas. Y lo mismo pasa cuando hablamos de la naturaleza. La naturaleza es una, pero tiene pues muchísimas especies. Entonces es, como decían, es cómo lograr encontrar un equilibrio en esa vida, entre tu vida con la de tus vecinos, con la de tu país, con la de tu región, con la del mundo. Entonces es saber que tú tienes límites, ¿no? Y que tiene, así como la naturaleza tiene límites, tú tampoco deberías como persona sobrepasar esos límites para garantizar una convivencia social. Entonces es cómo logramos armonizar todos estos procesos partiendo de nuestra balance como sí personas, pero pensando que somos parte de este sistema. Si yo genero un trastorno en una parte del sistema, va a haber consecuencias en otra. Y si alguien más hace algo en otra parte del sistema, me va a afectar a mí. Entonces, que dejemos de vernos como los otros, sino como parte de toda una comunidad. Y yo creo que en ese sentido nos vamos a volver cada vez más, más conscientes, más empáticos, ¿no? Yo siempre llamo a la empatía. Puedes no estar de acuerdo conmigo, pero el tema es, hay que ser empáticos con las diferentes luchas y entonces tengamos un diálogo que nos garantice pues el bienestar a la mayor parte de las personas, y lograr este balance con la naturaleza es uno de los objetivos primarios si queremos sostenernos, ¿no? Y en esa lucha hay que reconocernos como diferentes en muchas causas, pero sobre todo respetándonos, ¿no? Entonces yo creo que a la naturaleza hay que respetarla para que nos dé las posibilidades de seguir, digamos, en este lugar, porque nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y pues felices de recibir todos sus mensajes para seguir colaborando, y felices también como defensoras de habernos sumado a esta iniciativa, y también voy a estar también muy, muy contenta de seguir generando estas conversaciones para que cada vez más personas transiten de manera colaborativa hacia el buen vivir. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Sandra, por abrir espacio en tu agenda para que podamos dialogar sobre estos temas, y más nosotros que somos jóvenes y apenas estamos incursionando dentro de todas estas movimientos. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos y por estar interesados en esta jornada del camino hacia el buen vivir. Bueno, pues oficialmente sellamos y finalizamos esta ponencia. Bueno, creo que ya quito el video. Pero igualmente pueden acompañarnos. Recuerden que tenemos a la 1 y a las 4 las últimas 2 ponencias del día de hoy. Entonces, pues agradecer muchísimo a Sandra Guzmán por estar en este espacio, a todas y todos por acompañarnos el día de hoy, y bueno, creo que sería todo. Muchas gracias y esperamos verlos más tarde. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. luego, muchas gracias. En un momento pongo aquí el link para que se registren. Para que puedan obtener sus sellos. Para los premios. Bueno, la situación es que está un poquito lento. Bueno, tenemos un poco de problemas técnicos con el formulario, pero en breve se los hago llegar a sus correos, chicos, no se preocupen. Entonces, nos despedimos y disculpen por lo del formulario, pero en un momento se los enviamos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Amiga. Ay, amiga. Espera, ay, no he dejado de grabar. A ver, listo. No, sigue en vivo. ¿Pueden dejar de transmitir en Facebook? Saludos en Facebook, por cierto.